Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. La palabra Talmid es la palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor, en 1 Juan capítulo 2, en versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Siempre es nuestro privilegio de expresar nuestra gratitud con la audiencia que nos permite entrar en sus hogares cada día a través de este medio de comunicación aquí en Canal 21.1 en Cusco, Canal 44.2 en Lima y también aquí con Radio Nueva Luz en el 790 AM en Cusco. Gracias por permitirnos entrar en su hogar y le damos la bienvenida a nuestra audiencia de radio y de la televisión hoy día, donde continuamos con nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, el versículo 5 al 15, y hoy por fin llegamos al Padre Nuestro, comenzando del versículo 9 y concluyendo en versículo 13. Y ahí vamos a comenzar nuestro estudio hoy día. Vayan ubicándose, por favor, abrir sus Biblias y ahí donde vamos a llegar. También permíteme darle la bienvenida a nuestra audiencia internacional, en cuanto le damos la bienvenida, según nuestro número de WhatsApp, hay los países de Indonesia, donde muchos nos están sintonizando aquí en Cusco, en español, del país de Indonesia, que es el país más grande de los musulmanes en el mundo, pero hay miles y miles de ellos que hablan español porque tuvieron que trabajar en España por mucho tiempo. Y tuve el privilegio de trabajar y predicar en ese país por mucho tiempo, y se han levantado muchas iglesias en ese país de Indonesia. También con las Filipinas le damos la bienvenida, y también el país de Ecuatorial Guinea, que es un país en África, en la costa del oeste, al lado del país de Camerún y el país de Gabón en África, pero Ecuatorial Guinea es el único país oficialmente en el continente de África que habla español como su idioma oficial para su país. Y le damos la bienvenida también a ese país donde yo he estado varias veces para predicar y enseñar y entrenar a pastores ahí. También le damos la bienvenida a lo que era la Unión Soviética, el bloque soviético, que era el país de Macedonia, Kosovo, Serbia, Polonia, húngaro, y también con Rumanía, donde literalmente hay centenares de miles que hablan español, porque muchos de ellos vivieron por años en España trabajando y han regresado a sus países, y ahora hay miles de iglesias en esos países hoy en día, y es un privilegio que yo tuve de predicar por muchos años en esos países, y le damos la bienvenida a ellos juntamente con los Estados Unidos, que en varios países que nos están sintonizando, y la lista sigue creciendo. Tenemos Nueva Jersey, tenemos Nueva York, tenemos Pennsylvania, tenemos Florida, tenemos Texas, California, Ohio, Michigan, tenemos Arizona, tenemos, y también Illinois. Tenemos varios países que están sintonizando, varios estados dentro de los estados que están sintonizando aquí en español, juntamente con México, el Caribe, Centroamérica, y también con aquí en Sudamérica. Gracias por tomar el tiempo de sintonizar y unirse cada día con nosotros. Depende en su tiempo, en su horario, y le damos las gracias al Señor por eso. Aquí estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, y también algunas veces palabra por palabra, para profundizarnos en los detalles de la palabra, para saber cómo ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en esta tierra. Y cada día estamos recibiendo muchas preguntas bíblicas por nuestro número de WhatsApp, por texto, y si usted tiene una pregunta bíblica y
para nuestra, lo pueden enviar al siguiente número del WhatsApp aquí en Perú. Para nuestra audiencia internacional, el número es 51, luego 993-093-959. 51 993-093-959. Ese es el número para nuestra audiencia internacional, donde tú puedes enviar una pregunta bíblica y con gusto le estamos tomando el tiempo de contestarlo en nuestro WhatsApp. El promedio son entre 1,800 y 2,200 preguntas, y ahora que ya se había anunciado de antemano que vamos a por fin llegar hoy día al Padre Nuestro, literalmente hemos invertido 10 enseñanzas larguísimas, porque en la oración modelo, en cuanto Cristo está enseñando aquí en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 15, y el versículo 5, 6, 7 y 8 son las instrucciones exactamente, precisamente cómo debemos de acercarnos a Dios con esta oración de lo que nosotros conocemos el Padre Nuestro. Y por fin llegamos al versículo 9 hoy día hasta el 13. Y ustedes pueden enviar sus preguntas y nosotros lo que hacemos aquí es contestamos individualmente, pero también estamos acumulando y categorizando las preguntas pues, conforme a su punto referencial escritural, y luego aquí estamos desempacando las enseñanzas para darle una respuesta más amplia, más completa, más profunda, más comprensible. Vamos a comenzar aquí en Mateo capítulo 6 y permíteme recordarle también que el día, escuche bien, que el día 12 y 13 de febrero, próximo mes, el día 12 y 13 de febrero, vamos a realizar una conferencia de matrimonio. Una conferencia de matrimonio aquí en San Jerónimo, que es una comunidad dentro de Cusco, y esa conferencia va a ser el sábado y domingo, el 12 y 13 de febrero. No se pierde esta oportunidad de fortalecer y animar a su matrimonio. El tema del matrimonio es, y los dos serán una sola carne. Este es el lema, ¿no? Y los dos serán una sola carne. Recuerda lo que dice en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 2, en versículo 24, dice, y por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y dice, y serán una sola carne. En el Nuevo Testamento dice en Marcos capítulo 10, versículo 8, dice, y los dos serán ¿qué? Una sola carne, y por consiguiente ya no son dos, pero serán una sola carne. Y esta conferencia de matrimonio se va a llevar a cabo, ¿ves?, en San Jerónimo, sábado y domingo, 12 y 13 de febrero, en un mes. Y tú sabes que el tiempo pasa rápido, igual como las aguas que pasan las manos, ¿no? No se puede detener. No pierde la oportunidad de asistir a esta conferencia, y nosotros aquí, en este ministerio, nosotros recibimos muchas, pero muchas preguntas y peticiones sobre el matrimonio. Orar, por favor, ore por mi matrimonio, ore por mi esposa, ore por mi esposo, y son muchas peticiones. Ahora vamos a tener una conferencia donde le invitamos al pueblo, al público, a asistir a esta conferencia, y lo que vamos a hacer es que le vamos a presentar dos cosas, ¿ves? Primeramente, ¿qué es un matrimonio bíblico? Y un matrimonio práctico, y unir las dos cosas para la honra y la gloria de Dios y para su bien, el bien de su matrimonio. El costo de la conferencia va a ser 50 soles por pareja. Y en esos 2 días, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se va a realizar, ¿no?, Okay, con los 50 soles, 2 días de entrenamiento, y también va a tener bastante café, bocaditos y 2 almuerzos que se le va a preparar para las parejas que asisten a la conferencia. Y el pastor Julio Turpo Tese, él es el que nos invitó a nosotros a realizar y llevar a cabo esta conferencia en San Jerónimo. Él está prestando su local
para que podamos realizar esta conferencia, ¿no? Y él nos pidió a nosotros, yo y mi esposa Elia, en cuanto nosotros tenemos 48 años de matrimonio, y si Dios lo permite, para el 7 de abril. Este año vamos a celebrar 49 años de matrimonio, si Dios lo permite. Si no, nos esperamos, ¿dónde? En la gloria. Muy bien, y creo que nosotros hemos aprendido varias cosas aquí, y yo y mi esposa hemos tenido el privilegio de llevar estas conferencias de matrimonio en varios lugares, en varios países, para ayudar a las parejas a fortalecer sus matrimonios, ¿no? Y mira, una cosa que tenemos que aprender, que el problema que enfrentamos en los matrimonios, y la razón por que estoy tomando este tiempo antes de entrar en el estudio, es porque son tantas y tantas, la cantidad de peticiones. Ore por mi matrimonio es increíble. Pero es increíble a ver toda la cantidad de peticiones que entran. Mira, hay una cosa que tenemos que aprender, que nuestro matrimonio están dominados por nuestra cultura, Y lo que pasa es que si es que somos honestos, muchas cosas en nuestras culturas son buenas y muchas cosas de nuestra cultura son corruptas y no son buenas. Y uno de los asuntos que pasa en los matrimonios es que tendemos a ser más cultural que bíblico en nuestros matrimonios. Y los matrimonios sufren, pero terriblemente, pero peor. ¿Tú sabes lo que sufre más? Son los hijos, los niños. Nosotros te queremos ayudar, que es el mutuo sacrificio uno por los otros, que es el mutuo sometimiento uno a los otros. Eso es lo que queremos hacer. Y te vamos a enseñar cómo navegar a través de las circunstancias difíciles en la vida y los problemas que uno tiene que enfrentar, porque, ¿sabe? 90% de las cosas que tú y yo enfrentamos en este mundo, no tenemos ningún control. Es que no tenemos ningún control. Esa es la realidad. Para registrarse a la conferencia, por favor llame al siguiente número y directamente con Pastor Julio Turpo, y él te va a registrar en la conferencia, en cual él es el anfitrión. Y nosotros, yo y mi esposa, estaremos ahí, y sería nuestro privilegio de recibirlos personalmente en la conferencia, yo y mi esposa. El número es 927-297-289 aquí en Cusco. Es 927-297-289. Repito el número para registrarse a la conferencia. Es 927-297-289. Este es para la conferencia de matrimonio a registrarse para el día 12 y 13 de febrero, que es un sábado y domingo. Para aquellos que asisten en las iglesias, van a pedirle permiso a su pastor para asistir a la conferencia. Pero el Pastor Julio escogió las fechas y los días, y ahí nosotros estaremos compartiendo la palabra y también ayudando a las parejas a crecer y enderezar sus matrimonios. Llame para la conferencia 927-297-289. 927-297-289. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, porque tú y yo aquí hojeamos la Biblia juntos, ¿no? En el tiempo actual, para asegurar que estamos juntos aquí. Y vamos a regresar aquí ahora en la oración modelo. Ahora, permíteme darle una instrucción aquí, que ahora que vamos a comenzar el estudio, y es aquí, que estas son las palabras textuales del Señor Jesucristo. Él es el que está compartiendo con nosotros y nos presenta a nosotros el modelo de cómo orar, no el modelo de qué orar. Y comienza en versículo 5 y concluye en versículo 15 en Mateo capítulo 6. Lamentablemente, la gente va directamente al versículo 9 y hasta el 13, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, y violamos muchas veces los principios de cómo acercarnos a Dios en esta oración, que es muy conocida.
So, vamos a leerlo en su contexto y luego por fin hoy día llegamos, después de 10 días de enseñanzas, llegamos al Padre Nuestro. Comenzamos a leer. Versículo 5. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Pero continúa en versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Bueno, hemos invertido mucho tiempo hablando del fundamento y la fundación de cómo acercarnos a Dios en esta muy conocida oración que se nombra el Padre Nuestro, o conocido como el Padre Nuestro. Ahora vamos a comenzar a entrar aquí específicamente, y ahora tenemos, como le he dicho ya, tenemos más de 1000 preguntas sobre esta sección de Escritura, del versículo 5 hasta el 15, en cual honestamente no esperábamos tantas preguntas que iban a entrar. Y me hace a mí saber que a pesar que millones y millones y millones repiten, citan el Padre Nuestro, ¿no? A pesar que lo hacen, pero no entienden lo que están orando específicamente. Y nunca entendieron, la mayor parte nunca sabía que el versículo 5 al 8 de Mateo 6 eran las instrucciones para acercarnos, del versículo 9 al 13 para lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y la pregunta sigue entrando sobre esto. Eso me hace saber unas cosas aquí, que la gente tiene hambre y sed de conocer bíblicamente esta oración, cómo lo están haciendo. Y dice bien, vamos a entrar ahora en versículo 9 al 13, por fin en el Padre Nuestro. Vosotros, Cristo dice, vosotros pues orar así, orar de esta manera. Orar así, orar de esta manera. Y lo que pasa, mucha gente, aquí en versículo 9, ellos piensan que él está diciendo repetir así, repetir de esta manera. Así lo traducen en su manera de pensar. Y no se dan cuenta que él no está diciendo, Cristo no está diciendo orar, ¿ves?, esta oración. Él está diciendo orar así como orar, no que orar. Y ese concepto ha sido difícil para comunicar. Dice orar de esta manera. Y luego comenzamos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos meta en tentación, dice, más libro del mar, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Ahora, mira, millones y millones de nosotros tenemos esta oración, esta declaración memorizada. Podemos dormir y repetirlo y citarlo todo el día, toda la noche. Pero aquí cuando llegamos aquí con la pregunta, ¿no? Y me fascinó esto, que en todas las preguntas que hemos recibido, esto fue lo que me fascinó a mí. Y me llamó mucho la atención, pero me encantó, honestamente, ¿no? Porque yo no creo que nunca hay una... Mira, ¿sabe qué? Honestamente,
Nunca hemos recibido una pregunta que no tiene sentido. Nunca, no. Nunca hemos recibido una pregunta de tontería. Honestamente, no. Yo estoy aquí convencido que cada pregunta merece y debe ser respondida adecuadamente al punto que la persona puede comprender la respuesta. Y si no, yo le sigo dándole hasta que la persona logra decir, ok, ahora comprendo. Muy bien, pero llegó una pregunta entre todas que me fascinó y es, ¿qué es el Padre Nuestro? Yo me quedé, wow, nadie había hecho esa pregunta. Pero una persona sí, y eso resaltó, ¿no? Cuando yo estaba leyendo el número de WhatsApp, ¿no? Yo dije, voy a marcar esta. Para comenzar, ¿qué es el Padre Nuestro? Buena pregunta, fantástica. Déjame darte la respuesta. Escuche bien. Recite bien por mí. Y lo tuve que pensar y escribí una nota. Yo mismo escribí una nota. ¿Qué es el Padre Nuestro? Bueno, es una oración para ser recitada simplemente como ocurre tantas veces de memoria o es una oración modelo. Yo mismo escribí otra pregunta detrás de esta primera pregunta. ¿Qué es el Padre Nuestro? Solo tuve que pensar. Y yo escribí, es una oración para ser recitada simplemente como ocurre tantas veces de memoria o es una oración modelo. Note la palabra, vosotros oraréis así o vosotros orad de esta manera. Depende de qué versión de la Biblia que tú tienes, ¿no? Note también el relato de Lucas. Vete a San Lucas capítulo 1. Guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 6. Vamos a ojear junto a la Biblia, ¿no? Y guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 6 porque le quiero mostrar algo. Mira, note también las palabras de San Lucas. San Lucas, donde los discípulos pidieron a Jesús que le enseñe a orar. Los discípulos se acercaron porque ellos veían a Jesús siempre orando. Él siempre estaba orando. Y ellos lo veían y lo notaban. Y mira, 3 años y medio siempre lo estaba viendo orar. Y por fin llega y le pregunta, enséñanos a orar. Y dice en San Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2, dice, y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, ¿no? Cuando oréis, y Jesús le contestó directamente, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como así también en la tierra. Yo creo que el desafío que tú y yo enfrentamos es que obviamente fue traducido para nosotros en español, ¿no? Amén, gloria a Dios. Pero cuando Cristo habló, ¿no? Cuando Él habló, la mayor parte Él estaba hablando en griego, ¿no? En el Nuevo Testamento y también en árabe, ¿no? Siriaco y también en hebreo. Pero aquí notamos que está en griego, ¿no? Ahora, tú tienes que entender 2 cosas importantes aquí, por favor. Y tú sabes que yo voy dolorosamente despacio en esta enseñanza, porque esta enseñanza, esta serie específicamente produjo más de 1000 preguntas. Ahora imagínense si son 1000 preguntas de la audiencia y aquí son centenares y centenares de miles que nos están escuchando nosotros. Y luego entra en la esfera de millones, ¿no? Depende de dónde nos están escuchando, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión. Y las cifras son ridículas. Pero más de 1000 preguntas representa un buen porcentaje multiplicado 50 veces en la audiencia. Y es importante a comprender qué es lo que está pasando aquí. Y aquí hay 2 cosas que tú tienes que comprender aquí. Primeramente, cuando en el Antiguo Testamento,
para los judíos. Y esto es importante comprender. Para los judíos. Ahora, en paréntesis, ¿quiénes fueron los discípulos? ¿Acaso no fueron todos judíos originalmente? Seguro que sí. ¿Y Jesús qué? ¿Nacido qué? Judío. Seguro que sí. Él se dirige a los discípulos en su judaísmo, si puedo usar esa frase, en su judaísmo, y cada vez que se decía en el judaísmo orar así, hacer así, no era el qué, era el cómo. Y lo que se iba a dar lo que se iba a dar por seguido eran pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y que cada punto que iba a compartir era un punto saliente, era un punto, y luego debajo de ese punto tú y yo teníamos que orar y entrar, ¿no? ¿Ves? Debajo de ese punto y comenzar a dialogar y desarrollar nuestra oración. Eso es lo que tú tienes que entender. La segunda cosa es que el judío nunca citaba algo simplemente por citarlo. Solamente fue los fariseos que habían violado esa ley. ¿Me entienden? Fueron ellos que violaron esa ley. Y por esa razón en Mateo capítulo 6, en versículos 5, 6, 7 y 8, ¿ve? Cristo le llama la atención a estos hipócritas que están haciendo algo que dentro del judaísmo no se permitía. Pero ya había llegado al punto de una corrupción absoluta en el judaísmo. Más bien, 800 años, entre 700 y 800 años antes de que Jesús camina en la tierra, ya el judaísmo era una religión absolutamente corrupta, y ya las prácticas habían cambiado radicalmente. Nota el punto importante aquí, que la oración fue dada para enseñar a los discípulos cómo orar. Cómo debían proceder para orar, no fueron las palabras que debían de decir. Lo voy a repetir. La oración fue dada para enseñar a los discípulos cómo orar, cómo debían proceder para orar, no las palabras que debían orar. Lamentablemente, por esa razón, nosotros lo tenemos memorizado. Porque nosotros usamos las palabras como nosotros debemos decirlo. Así no es. Y lamentablemente esa ha sido la tradición por años y años y años y años de parte de muchos. Y lamentablemente eso está ya inculcado en nuestras tradiciones, en nuestras religiones, entre comillas, ¿no? Ahora, el contexto mismo de lo que Cristo acababa de enseñar le muestra claramente. Vamos a regresar al versículo 5 al 8 brevemente, porque es aquí donde fallamos en la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Él dice en versículo 5, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, y en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Aquí Mateo capítulo 6, versículo 5. Regresa ahí conmigo, perdón, se me olvidó decirle eso. Y mira lo que dice en versículos 6, 7 y 8. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 7, al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Ahora, ahí están las instrucciones. Hemos metido 10 días explicando en detalle, dolorosamente, ¿no? Versículos 5, 6, 7 y 8. Y Cristo le dio las instrucciones a sus discípulos, ¿no? Y el Padre Nuestro es una oración modelo cuyos diversos puntos se recorren en la oración. Ahora, nota lo que dice en versículo 9. Ahora, comenzando en versículo 9. Aquí. Vosotros pues orad así, o vosotros pues orar de esta manera.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, cuando llegamos con ese así o de esta manera, según este modelo. ¿Eso qué quiere decir? Orar así, orar de esta manera. Literalmente en griego quiere decir según este modelo. Esto fue lo que estaba diciendo Cristo aquí, porque esa era la tradición de las oraciones de los judíos. No se olvide que a este punto del Padre Nuestro, ¿no? A este punto del Mateo capítulo 6, tú y yo no estamos incluidos en esta cena. Tú y yo llegamos después. Él se está dirigiendo a los judíos y le da las instrucciones exactamente cómo orará. ¿No cree que es algo ridículo que Cristo tuvo que darle a ellos instrucciones que se supone que ellos ya conocían? Y es que ya se le habían olvidado porque el judaísmo poco a poco se fue corrompiendo. Es que una persona debe orar. Cristo estaba enseñando a los discípulos a orar. Mira, les estaba dando palabras, les estaba dando frases, les estaba dando pensamientos que deben ser los temas a medida que ora. Él le daba las cosas exactamente cómo acercarse a Dios. Y los temas pequeñitos, los puntos que deben de orar. No qué orar, pero cómo orar. El creyente debe desarrollar los puntos mientras que ore. Déjame darte un ejemplo de eso. Un ejemplo sería algo así. Mira, Padre nuestro. Gracias, Padre, por ser nuestro Padre. Por habernos adoptado como hijos de Dios. Hijos y hijas tuyas. Gracias por los creyentes del mundo que constituyen la familia de Dios. Gracias por la iglesia. Gracias por el cuerpo de Cristo que nos da la familia de Dios. Gracias por amarnos tanto. Y continuando de esa manera, el creyente debe seguir orando. ¿Ahora está captando la idea? Padre nuestro. Hay solamente con Padre nuestro. Ahora, nota la segunda frase, que está en los cielos. Esa es la segunda frase, que está en los cielos. Otro ejemplo sería algo así. Gracias por los cielos, por estar tú en el cielo, por habernos escogido para estar contigo en el cielo. Gracias, Padre, por la esperanza, por la anticipación del cielo. Y continuando de esta manera, el creyente debe seguir orando. Cristo enseñó a sus discípulos a orar así, de esta manera. Cuando el creyente recorre con su oración el Padre Nuestro, descubre que ha cubierto el espectro de temas, ¿no? Por los que Dios quiere que ore. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hacemos en esta oración. ¿Tú crees que Dios quiere que tú estés ahí, que tú te sientas ahí o de rodillas y simplemente citas sin sentido algo con Él? ¿Tú crees que Dios quiere que tú le hables sin sentido? Con palabras necias, obvio. La respuesta tiene que ser no. Tiene que ser no. ¿Cuánto dolor debe soportar el corazón del Señor por la forma en que el hombre ha abusado y usado mal su oración en vez en el Padre Nuestro? ¿Cuán desesperadamente necesitan los creyentes recorrer la oración del Padre Nuestro? Mira. ¿Cuán desesperadamente necesitan los profetas y maestros del mundo orar como enseñó Cristo? Cuán necesario es que tú y todos nosotros, ministros de Dios, prediquemos y enseñamos que el Padre Nuestro debe ser recorrido en oración y no simplemente recitado. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir versículo 9 hasta el 13 en 3 puntos mayores. En 3 puntos mayores, por favor. Vamos a dividirlo en 3 puntos mayores. Punto número 1. Hay sumisión. Hay sumisión y confesión. Hay sumisión y confesión. Eso está en versículo 9. Punto número 2. Hay petición y ruego.
hay petición y ruego. Eso está en versículos 10, 11, 12 y 13. Y punto número 3, hay alabanza y compromiso. Hay alabanza y compromiso. Eso está en versículo 13. En versículo 13. Ahora, note los puntos, por favor, porque tenemos muchos que están tomando sus notas con nosotros y hay pastores, hay muchos pastores en los campos, ves que están, aquí es donde ellos reciben su instrucción también. Entonces, escuche bien. Solo 3 puntos aquí están. 1, hay sumisión y confesión, versículo 9. Punto número 2, hay petición y ruego. Eso está en versículos 10, 11, 12 y 13. Y número 3, hay alabanza y compromiso en versículo 13. Vamos a llegar a como lo nombramos, un estudio a fondo, ¿no? Son mini estudios dentro de la enseñanza, ¿no? Cuando él dice, cuando él dice aquí, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Quiero que usted note conmigo aquí que tenemos que llegar y termina el versículo 11, 12 y 13. La pregunta en ese caso ahora, ¿te recuerdas la pregunta original? ¿Qué es el Padre Nuestro? Ahora, para llegar ahí tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Permíteme. ¿Qué es orar? Dice, no sea ridículo, por favor. No, el problema es que mucha gente no está seguro que eso. Ellos están orando, pero no saben qué es orar. Solamente actúan y hacen lo que han visto y que alguien le enseñó. La pregunta es, ¿qué es orar? Primeramente, para responderle, orar es compartir y tener comunión con Dios. Escribe esto. Orar es compartir y tener comunión con Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es orar? Orar es compartir y tener comunión con Dios. Mira lo que dice, versículo 9, Mateo 6. Vosotros pues orar de esta manera o así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es suficiente. No es suficiente que la persona tenga un conocimiento de Dios al transitar por la vida. Necesita tener tiempo para estar a solas con Dios y concentrar sus pensamientos y su atención en Dios. Necesita estos periodos de tiempo con Dios, tal como necesita esos periodos de tiempo con su familia y amigos. El hombre no fue hecho para vivir aislado de la gente y de Dios. Lo voy a repetir. El hombre no fue hecho para vivir aislado de la gente y de Dios. Por naturaleza y por definición, humanidad, humano, mujer, hombre, ¿ves? Por definición vivimos en comunión. Vivimos en comunidad, no aislados, pero uno con los otros. Tiene que tener momentos para estar en la presencia tanto del hombre como de Dios. Momentos en que pueda concentrar sus pensamientos y su atención en ambos. Eso es importante. ¿Tú te recuerdas? Por esa razón, tú te recuerdas que Él nos dice a nosotros claramente en versículo 8, por tanto no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Bueno, eso requiere y asume y presume que hay dos personas que están hablando. En este caso, yo y Dios, tú y Dios. Mira, la otra cosa que tú tienes que comprender, que orar es rendirse a Dios. Orar es rendirse a Dios. Te recuerda que yo te dije ya que orar, ¿ves? Es compartir y tener comunión con Dios. La segunda cosa, que orar es rendirse a Dios. Lamentablemente lo que hemos hecho es que hemos reducido el orar, ¿ves?, a solamente pedir y nada más. Orar es compartir y tener comunión con Dios. Segundo, orar es rendirse a Dios. ¿Cuánta gente
cuando están citando el Padre Nuestro, piensan en eso. Muy pocos. Mira lo que dice. Vosotros pues orad de esta manera, orad de así, en Mateo capítulo 6, versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, ves, santificado sea tu nombre. El creyente siempre, escuche bien, siempre se rinde a sí mismo y a su tiempo. No existe algo así como oración sin persona y sin tiempo. Es que no existe. La persona tiene que rendirse a Dios antes que orar. Y aún entonces tiene que tomarse tiempo para orar. La persona que se ha rendido a Dios y está sometiendo su tiempo o tomándose el tiempo para hablar con Dios está orando. La otra cosa, el otro elemento o el otro aspecto que nosotros vemos aquí en versículo 9, en versículo 10, 11, 12 y 13. La otra cosa es, mira lo que dice en versículo 10, Mateo 6, 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mira, el otro aspecto es orar, es pedir y rogar ante Dios. Es pedir y rogar ante Dios. ¿Qué es lo que está demostrando? Está demostrando la necesidad y dependencia de la persona respecto de Dios. Es otra palabra, es derramar el corazón necesitado y confiar que Dios va a suplir la necesidad. Mira lo que dice en versículos 9 y 10, Mateo. Vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La otra cosa es orar, es reconocer. Orar es reconocer y alabar a Dios. Orar es reconocer y alabar a Dios. Mira lo que dice en versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Es reconocer ¿qué? Es reconocer a Dios como Señor soberano y majestuoso, a quien pertenece el reino y el poder y la gloria por siempre. Él no es nuestro mesero. Él no es el mesero en el restaurante, Él no es el mozo en el restaurante que nos viene a servir el plato. Comenzamos ahora. O sea, le estoy dando básicamente una idea. Cómo vamos a recorrer en esta oración y no solamente citar esta oración. Aquí es la primera cosa, es la sumisión. La sumisión. Te recuerda que había compartido 3 puntos contigo, ¿no? La primeramente es la oración del creyente debe ser un acto de sumisión. La oración del creyente debe ser un acto de sumisión. Otra vez, versículo 9. Vosotros pues, de orar de esta manera, orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La primera cosa es que el creyente se somete a Dios y también a la familia de Dios. Cuando una persona dice sinceramente, Padre, se está sometiendo a Dios. Bueno, se debe estar sometiendo a Dios. ¿Tú sabes lo que la persona está haciendo aquí? Porque te recuerda que el Padre Nuestro es netamente una oración judía. Y eso es lo que esto es lo que se pierde aquí. Cuando uno dice Padre, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora, yo reconozco, perdón, permítame un poquito de agua, pero mira, escuche bien. Yo entiendo, yo comprendo que muchos de nosotros hemos tenido que luchar con el concepto de nuestros padres terrenales. Algunos nosotros tuvimos padres buenos, otros tuvimos padres malos. Y otros no tenemos ni un padre, nunca lo conocimos, ¿entienden? Yo comprendo eso. No estoy tratando de ser insensible aquí. Pero permíteme pintarle el cuadro ideal, cómo debe de ser, ¿no?
Y eso es importante. Cuando nosotros decimos Padre, ¿qué es la imagen que nosotros tenemos? Un padre bueno, un padre malo, un padre malo, un padre que nunca existió, nunca lo conocí. ¿Okay? Yo entiendo eso. Pero, ¿qué debe ser el cuadro? ¿Qué debe ser la imagen que usted y yo debemos de tener de un padre? Ahora, mira, obviamente ustedes me ven que yo soy anciano, ¿no? Y mi papá todavía vive, a los 90. ¿No? Y cuando yo pienso en mi padre, y cuando yo hablo con mi padre, yo reconozco que estoy hablando con alguien que todavía tiene autoridad sobre mi persona. Alguien que yo me someto, alguien que yo amo, alguien que yo respeto, porque Él es mi Padre. Sea bueno, indiferente o malo, que Él es mi Padre. Cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, primeramente, Padre. Estamos haciendo varias cosas, es lo que estamos haciendo, ¿no? Por lo menos, mira, escuche bien. Uno, cuando digo Padre nuestro, ¿sabe lo que estamos haciendo? Número uno, negando el humanismo, negando la autosuficiencia y todos los otros dioses. Negando el humanismo, negando la autosuficiencia y negando todos los otros dioses. Automáticamente el judío entendía eso. Padre nuestro. Bueno, yo digo del judío, estoy hablando de los discípulos de Cristo, ¿no? Porque ya habían caminado con él. Mira, la segunda cosa, cuando yo digo Padre, es sometiéndose al Padre del Señor Jesucristo. Si tú dices que tú has nacido de nuevo y tú dices que eres un creyente verdadero de la persona de Jesús, que es Dios en la carne, aquí en la tierra, ¿no? Yo me estoy sometiendo al Padre de Jesús, a Él. La tercera cosa que estamos haciendo es reconociendo que el Padre del Señor Jesucristo es su propio Padre. Que el Padre de Jesucristo es su propio Padre. Y cuando una persona ora Padre nuestro, está sometiendo a Dios su independencia y aceptando la familia de Dios, está aceptando su responsabilidad en la familia. Padre nuestro. Yo pertenezco a una familia. No tengo el derecho de ser independiente. Ahora, ya que soy hombre grande, mayor edad, ¿me entiende? Yo tengo mi propia esposa, tengo mis hijos, tengo mis nietos, ¿no? Pero yo todavía, como hijo, pertenezco a una familia. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Mira, la segunda cosa grande que tenemos que captar es que el creyente se somete al cielo. ¿Cómo está eso? Sí, el creyente se somete al cielo, el mundo o la dimensión espiritual del ser. El creyente se somete y fija su mente y su corazón en el reino de Dios y su justicia. Todo su ser está sometido y entregado a buscar las cosas del mundo espiritual. Permítame. Guarde su lugar aquí. Vete conmigo se me ocurre, vete conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ojear junto a la Biblia. Es importante que siempre estamos ojeando la Biblia junto. Lo que dice aquí vamos a, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Está captando la idea? La tercera cosa, regrese conmigo a Mateo capítulo 6. La tercera cosa es esto, que el creyente se somete al santo nombre de Dios. El creyente sencillamente se inclina en pobreza total y abyecta,
totalmente desprovisto ante el nombre de Dios. El creyente es consumido por el conocimiento de la santidad, la soberanía y la majestad de la naturaleza de Dios. Dios es todo. Dios es todo. El hombre nada. Dios es todo. El hombre nada. El hombre depende totalmente de Dios. Cuando la persona alcanza este punto de sumisión, está lista para representar sus necesidades a Dios. Es absolutamente consciente de que solamente Dios puede suplir sus necesidades. Y ahí está la gran pregunta. ¿Estamos nosotros absolutamente conscientes que solamente Dios puede suplir nuestras necesidades? ¿Que estamos convencidos de esperar en la respuesta de Dios como Él quiere enviar la respuesta? ¿O estamos nosotros ya mecanizando el plan A, B, C, D, E? Por si acaso que Dios no responde como nosotros queremos que Él responde. Está dispuesto a someterse abyectamente, desprovistamente, completamente, totalmente a Él. Cuando dice, Padre nuestro, Padre nuestro. Yo no tengo que entender todo, pero sí tengo que ser obediente, a pesar que hay cosas que yo no entiendo lo que Dios desea o quiere de mi vida. Y mi papá todavía vive, y yo lo trato con respeto, a pesar que ya soy hombre grande, a pesar que soy abuelo, a pesar que mis nietos, mire, el más pequeño de mis nietos tiene 21 años, más bien que cumplió el otro día, el día 4 de diciembre, el más pequeño cumplió 21. A pesar de eso, pero todavía me someto y respeto a mi Padre terrenal, que todavía vive. Es de la misma manera. Uno nunca es tan grande, tan autosuficiente, que pierde el respeto de su Padre. O no debe de perder el respeto de su Padre. Para aquellos que tuvieron un mal padre, y ahora es un creyente, tú tienes un nuevo Padre, el Padre Celestial. Para aquellos que tuvieron o no nunca conocieron a su Padre, pero tú tienes un Padre Celestial. Y para nosotros que tuvimos un buen Padre, ¿entiendes? Todavía nos sometemos al Padre que está en los cielos. Esto es lo que significa cuando comenzamos a hablar aquí de el Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a continuar con nuestra enseñanza en la próxima edición de enseñanzas aquí en el Talmud. Y mientras, permíteme por favor de recordarle que vamos a tener una conferencia de matrimonio. Una conferencia de matrimonio el 12 y el 13 de febrero, un sábado y domingo, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y esta conferencia se va a realizar en San Jerónimo, una comunidad aquí en Cusco, muy cerca aquí. Y el anfitrión de la conferencia va a ser el pastor Julio Turpo y su iglesia en San Jerónimo. Ellos nos invitaron a nosotros a ser los oradores de esta conferencia y estamos muy agradecidos por su invitación. Y el tema de la conferencia es, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. La Biblia dice en Génesis capítulo 2, en versículo 24, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En San Marcos capítulo 10, en versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, serán que una sola carne, sino que una sola carne. El día 12 y 13 de febrero, mire, en 30 días, el tiempo va a pasar rápido. No pierde esta oportunidad, porque nosotros recibimos centenares de peticiones aquí en este ministerio pidiendo oración por su matrimonio. Mira,
vamos a tener una conferencia especialmente para ti, para su matrimonio. El costo de la conferencia son 50 soles por pareja. 2 días, donde se le prepara cafecito, bocaditos y 2 almuerzos que se le va a preparar, y 2 días intensos de cómo manejar y desarrollar un matrimonio. A mí no importa qué tan horrible está la cosa ahorita, ¿ves? Dios lo puede sanar, Dios lo puede arreglar. Para la conferencia se pueden registrar al siguiente número: 927-297-289. 927-297-289. Llame ese número para la conferencia: 927-297-289. Hasta la próxima. Dios me lo guarde y Dios me lo bendiga.